Haciendo el resumen correspondiente. Primero, nosotros necesitábamos transmitir una idea correspondiente a la reingeniería o la reformación de los procedimientos, buscando que optimizarlas. ¿Con qué herramienta, qué se necesita para poder trabajar esta optimización de procesos? Primero, conocer mucho de lo que es, hacia dónde aspiramos llegar con la optimización. Si vamos a optimizar para llegar a la calidad, entonces es importante que tomemos nota de que dentro de todo lo que es la bibliografía correspondiente a calidad existen las normas de estándares internacionales. Una de ellas es la ISO, ¿sí? ¿Nos ayuda mucho? Sí, porque ya está pensado todo el sistema para poder implementarlo. ¿De qué manera lo implementamos? Siguiendo las normas, identificando primero los procesos, los procedimientos, identificando, luego construyendo un mapa de procesos. Para el caso que hemos visto, que hemos narrado con respecto al Ministerio de Transportes, este es el megaproceso, en donde están los proveedores del Estado al inicio, los proveedores del Estado al final. ¿Se acuerdan? Lo que es la parte estratégica son las instituciones que intervienen y los que son el apoyo son los procesos de soporte, básicamente el sistema de administración financiera del Estado, que es el SIAF. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona este sistema de pago a proveedores? Bueno, el proveedor presenta su factura y hay un proceso general que se llama girado, donde entra la conformidad del servicio o bien adquirido, está el control previo que se realiza en contabilidad, se devenga a través de las nomenclaturas que existen en el sistema SIAF y se gira. Una vez girado, pasa a otra institución que es el Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación del giro. Inmediatamente se autoriza el pago si es que esta aprobación se da y surge una transmisión de información hacia el Banco de la Nación, donde se validan los códigos de cuenta interbancario de los proveedores y se procede al pago de los mismos, ¿sí? Con lo cual el pago se realizaría con ese código de cuenta interbancario a los proveedores del Estado. Entonces, aquellos proveedores del Estado que iniciaron nuestro proceso terminan siendo los que reciben el beneficio de todo ese megaproceso, ¿correcto? ¿Se logra? ¿Se logró? Sí. ¿En una institución? Sí. Y si se logró en una institución, así sean 300 instituciones las que no lo tienen, es probable que se pueda repetir en otra, y en otra, y en otra, hasta mejorar, ¿sí? Entonces, mi mejor ejemplo de que se puede hacer en el sector privado es el hecho de que se haya hecho en el sector público. Dime. Una consulta respecto ¿al anterior? Al anterior, sí. Con esto, ¿no? Dime, ¿cuál es la consulta? Sí, mire, lo que pasa es que nosotros en la empresa recibimos pagos del Estado. Sé que es a través del CIA, no lo veo yo directamente, lo veo el área de cobranzas. Pero en algunas oportunidades nos ha pedido cartas porque indica de que el CIAF no reconoce el CCI. Ah, interesante. Y nos bloqueaban, no nos pagaban y teníamos bastantes retrasos ahí con las cobranzas. Te doy un tip, pero dame tu pregunta. Lo que pasa es de que ¿qué se debe hacer ahí? Porque muy aparte de las cartas que le enviábamos, ellos no registraban la cuenta, nos decían que no era el CCI. Ya. ¿Por qué no es el CCI? Y de repente me lo validas o no, pero también hemos tenido que afrontar ese tema cuando estábamos manejando este sistema. ¿Qué pasaba? Los proveedores normalmente trabajan con varias instituciones del Estado, ¿correcto? El Ministerio 1, el Ministerio 2, el Ministerio 3. A este proveedor le dan el CCI
que tienen registrado en el Scotiabank. ¿Sí? Pero resulta que con este otro proveedor quieren trabajar con el CCI que tienen en el banco de crédito. ¿Sí? Y le envían el CCI del banco de crédito. Y al otro le envían el de Scotiabank. Hasta ahí no habría problema. Si no fuera, porque este es un solo sistema. Entonces, cuando ingresa el de Scotiabank, tiene el CCI del Scotiabank. Cuando ingresa el CCI del BCP, ¿qué pasa? Chanca encima. Entonces, si tú estás cobrando acá y te dicen, no te puedo pagar porque ese no es tu CCI, es porque ya ha pasado al CIAF una transacción de otro cliente tuyo que al cual le has dado un banco distinto. ¿Me entiendes? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque el CIAF no se ha puesto en el ámbito de trabajar con varios bancos. Entonces, al inicio del CIAF, el tema era solamente trabajar con el Banco de la Nación. Entonces, ya descubrimos el problema y cada vez que teníamos que verificar dónde arreglamos nosotros el problema. Déjame entrar, porque aquí estos son las tres partes del gran mega proceso. Déjame entrar esta es la parte solamente del MTC. ¿Ya? ¿Dónde descubrimos el problema y dónde lo arreglamos? Acá. Como esto de acá se veía reducido en tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esta era nuestra oportunidad de arreglarlo. Más o menos estimábamos que el CIAF cambiaba o hacía cambios en un determinado de tiempo y aceptaba las variaciones en 4 o 5 días. Entonces, un poco que nos limitábamos aquí para llegar a 5 o 7 días y poder pagar y poder darle un plazo al banco como para que tenga el mismo CCI que nosotros habíamos verificado y habíamos incluido. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí le pedíamos que nos confirme el proveedor su CCI y lo ingresábamos al CIAF. Entonces el sistema lo mantenía 5 o 7 días y ese era el lapso que nosotros teníamos de margen para poder girar. Si nosotros nos demorábamos 9 días, podríamos crear una ineficiencia en el sistema por el tema del CIAF con los CCI. Entonces eso nos forzaba todavía más a ser más rápido. Entonces, cuando tengas ese problema, acuérdate de tu profesor que te dijo que tenías que tener un solo banco. Bueno, el anterior era el mega, este es el macro, dentro de la institución. El proceso, muy claro, parte de los proveedores del Estado con la conformidad de la factura y el expediente de contratación. Fíjense qué curioso, aquí no hay una división por ejemplo, abastecimiento, contabilidad, por esos temas funcionales, ¿no es cierto? Aquí solamente, dado que yo he vivido el tema, sé que esto de acá se realiza en contabilidad y esto de acá en tesorería. Pero esto es lo que genera, esto es lo que, digamos, busca el sistema por procesos, que se pierda esa verticalidad en donde existe bajo el organigrama funcional. Aquí todo esto es un proceso y todo esto se genera para que alguien cumpla con su labor, que es el pago al proveedor. ¿Sí? Esto es externo en el Ministerio de Economía y acá está el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes el mismo esquema, pero repetido bajo el nivel estratégico, la operación y el soporte. Entonces, esto es como tapas, no sé si me dejo entender. Si ustedes vieron el anterior, esto más o menos nosotros, ¿qué hay detrás de esta tapa? Si tú abres esto, ¿qué ves? Esto.
Si tú abres esto, ¿qué ves? Una lista de procesos, ¿sí? O subprocesos. Si abres la tapa de los subprocesos, ¿qué ves? Actividades, ¿sí? Y puedes seguir abriendo las tapitas y vas encontrando hasta el último elemento de la tarea, digamos, ¿no? ¿Sí? Ahora, si está sistematizado, abres esta etapa y encuentras un diagrama, simplemente. Un diagrama de sistemas. ¿Correcto? ¿Qué les pareció? Interesante, bonito. Muchas gracias. Ahora, ya que tienen todo ese trabajo, y son las 9, vamos a seguir con el otro tema. No. Caso 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al caso 2? ¿Ninguna? ¿Todo conforme? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Sí, me quedó claro lo del CIAF. Lo del CIAF, por lo menos No, el CCI. sí, no sabía cómo era. Es que nadie sabe cómo funciona el Estado realmente. Y ese es un tema de opacidad y por eso se dan las políticas de transparencia. Pero el tema de la transparencia todavía no llegó a los procesos. Se ha quedado en el tema de simplemente el oficio que sale, el documento, los estados financieros que se publican, esas cosas. Pero a la etapa de los procesos todavía no ha llegado. Deberemos llegar. O sea, te estoy hablando de 5 o 6 años más, ¿no? Pero vamos lentos porque estamos apurados. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Qué bárbaro, qué buen profesor soy. Ya está. Bueno, el otro tema que quería hablar con ustedes esta noche, hablando de reingeniería y optimización de procesos, siempre se dice, vamos a optimizar procesos para reducir costos. Entonces, la pregunta para ustedes esta noche es, ¿las estrategias para reducir costos funcionan? En la experiencia que ustedes han tenido en su centro de labores, cada vez que se ha dicho, oye, vamos a reducir, vamos a plantear estrategias para reducir costos, ¿ha funcionado? Estamos entrando en una etapa de, ustedes saben del ciclo económico, ¿no es cierto? Que en algunos momentos va hacia arriba, luego desciende, llega a un piso, vuelve a restablecerse, vuelve a crecer y vuelve a bajar. Esos ciclos económicos. ¿Cuándo pensamos en disminuir costos? ¿Cuando estamos bien? Cuando estamos mal, ¿no es cierto? Cuando estamos mal. Bueno, esa es nuestra política, así somos, así estamos hechos. No debería ser así, primer punto, ¿no es cierto? Deberíamos pensar en reducir costos siempre. ¿Por qué? Por la ecuación contable, ingresos menos costos o gastos igual utilidad. Si yo reduzco los costos, la utilidad va a ser mayor. Y si la utilidad es mayor, estaría generando valor para el accionista, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien no lo dejan salir? ¿O no lo dejan entrar? Entonces, en un entorno de alta competencia y mercados cada vez más exigentes, ¿qué dice la lámina? A ver, para no quedarnos dormidos. En un entorno de alta competencia y mercados cada vez más exigentes, las decisiones financieras pasan necesariamente por la contención y control de costos. Pero, ¿de qué manera enfrentamos esta tarea en la práctica? Si lo estamos haciendo bien, porque periódicamente vuelven los problemas a la mesa del comité de gerencia. La presente sesión desarrollará un caso dando el enfoque práctico recogido de las buenas prácticas empresariales. ¿Será cierto eso? O sea, ¿por qué regresamos
El problema es, si funcionan, ¿por qué siempre estamos tratando de reducir costos? ¿No? Entonces, veamos qué hemos encontrado. Isabel, ayúdanos. La empresa debe mantenerse en equilibrio en función a los ingresos que se generan, ya sea que la empresa esté recibiendo el impacto de la globalización, se vea sometido a una baja rentabilidad o muestre pérdidas al final de su cuadro de resultados, esté perdiendo participación en el mercado debido a los altos costos, carezca de capacidad de maniobra, desee dar guerra en el mercado o se vea ante una falta de liquidez. Debe recurrir invariablemente al manejo responsable y sostenido de los costos. ¿Qué cosa es esto de guerra en el mercado? ¿Alguien me podría dar un ejemplo? Porque de las otras cosas más o menos que podemos entender el párrafo, ¿no? Dice, una empresa debe mantener el equilibrio en función a sus ingresos que genera. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan del punto de equilibrio? Así es. Hay un punto, hay una intercepción entre ingresos y costos totales que significa que en ese punto no pierdo ni gano. Ahí estoy en equilibrio. Pero es deseable que te muevas hacia un... ¿Cómo logras moverte? ¿Cómo logras mover el punto hacia la pendiente? ¿Cómo logras hacer que la pendiente de ingresos sea más negativa, menos positiva? ¿Sí? Entonces, ¿por qué deseas hacer eso? Estás recibiendo el impacto de la globalización, competencia, se ve sometida a una baja rentabilidad o muestra pérdidas al final de su estado de resultados, ¿por qué está perdiendo participación en el mercado? ¿Por qué está perdiendo participación en el mercado? Porque está ofreciendo productos a mayor costo que la competencia. Significa que al ofrecer a mayor costo, probablemente está cobrando, tiene un valor de venta mayor y el competidor, como tiene una contención de costos, más la utilidad que desea adquirir, su precio va a ser menor, entonces su valor relativo lo está sacando del mercado. ¿Ok? Listo. Carezca de capacidad de maniobra. ¿Sí? ¿Qué significa carecer de capacidad de maniobra? Apalancamientos, ¿sí? Capital de trabajo. Desea dar guerra en el mercado. Esa es mi pregunta. ¿Qué han entendido? ¿Recuerdan que alguien les ha comentado, les han dicho qué cosa es dar guerra en el mercado? Ser competitivo. ¿Ser más competitivo de qué manera? Guerra de precios. Guerra de precios. En una guerra de precios el único que gana, ¿quién es? El cliente. ¿Sí? Ambos pierden. Hay cosas más. Por ejemplo, me acuerdo, cuando las cervezas, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan. Cuando las cervezas se vendían en botellas similares, ¿se acuerdan? Esas botellas ámbar. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Bueno, pero sí se acuerdan de las botellas chiquitas de vidrio. Tampoco. Nunca, pura lata, ¿no? Pura lata. En los comerciales de televisión. En los comerciales de televisión antiguos. Había una vez, érase en algún tiempo atrás, que había, fíjense, aquí en Perulandia, botellas de cerveza que tenían el color ámbar. Y las botellas de cerveza necesariamente tenían que ser color ámbar para que los rayos del sol no afecten a la cerveza. Que la cerveza es una chicha, como está fermentada, ¿no es cierto? Si le caen los rayos del sol, se sigue fermentando y se malogra la cerveza. Entonces, por esa razón tenía que ser ámbar. Y las dos grandes empresas que había en ese entonces, Pilsen y Cristal, vendían la cerveza en el mismo envase, o sea, en el mismo tipo de envase. Lo único que diferenciaba era la etiqueta, ¿no es cierto? Hablando de guerra de mercado, guerra en el mercado, ¿qué cosa cree que hacía? O sea, la empresa que más utilidades tenía
era Pilsen, más que Cristal. Cristal tenía una participación más o menos importante en Lima, pero en el Callao nunca pudo Cristal entrar, ¿sí? La participación del Callao era casi 99.9% de Pilsen, porque además su nombre era Pilsen Callao, ¿no es cierto? Y ese punto 0.01 de participación en el mercado lo tenía Cristal gracias a que los chalacos lavaban los vasos con la cerveza Cristal, ¿no? Entonces, esa más o menos era les pinto ese cuadro para que ustedes se den cuenta cómo era la competencia fuerte. Y cómo era de tan fuerte que, por ejemplo, salía un comercial de Pilsen en la televisión e inmediatamente salían 2 comerciales de Cristal en la televisión. Pilsen ponía a una señorita en traje de baño, Cristal ponía 3 señoritas en traje de baño. Entonces, todo eso era una guerra así a muerte. Cuando ya no podían más Cristal, ¿qué le hizo la Pilsen? Pensó. Y ahí es donde empiezan los problemas, cuando la gente se pone a pensar. Dice, estos señores tienen buenas utilidades, pero ¿en qué venden la cerveza? En envases, y son envases similares a los míos. ¿Qué pasa si yo recojo sus envases? Si yo recojo sus envases y me los llevo a mi planta, puedo llenar mi cerveza en su planta. Y los estoy obligando a ellos ¿a qué? A reponer envases. Y cuando ellos reponen envases, ¿qué están haciendo? Están sacando capital de trabajo y están aumentando sus costos. Por lo tanto, sus utilidades van a ser menores. Y yo desde acá, ¿qué puedo hacer? Jojolete, ¿no es cierto? Entonces, ese era el tema. Así sucedió. Y así se dieron cuenta que estaba pasando. Hasta que obviamente, ¿cómo era el sistema de recojo de las cervezas? Pasaba un camioncito, llegaba y iba al puesto de venta de Pilsen y le decía, por una caja de tus cervezas que has comprado a Pilsen, yo te doy 1,5 docenas de Cristal. ¿Me das tus envases? El de Lima le decía corriendo, sí. El del Callao le empezaba a pensar, ¿no? Y empezó a crecer la participación de Cristal en el Callao. 1, 2, 3. Cuando llegaron a 3 dijeron, esto ya no es suficiente. Ahora tenemos que crear un problema. Entonces se fueron a los restaurantes del Callao y empezaron a meter grupos de gente que se quejaba del sabor de la cerveza. Y todo empezó en una cadena, ¿no? Que terminó vendiendo la compañía Pilsen, se vendió. ¿Y quién la compró? Bacchus, ¿no es cierto? Porque en realidad sabía que no tenía ningún problema. Ellos habían creado el problema financiero, ellos habían creado el problema del sabor, y ellos estaban conscientes de que además no podían dejar entrar a nadie que tuviera unas espaldas financieras más grandes que ellos. ¿Quiénes estaban pendientes así en balcón mirando la guerra para entrar a comprar Pilsen? O el primero que cayera en desgracia. Estaba Paceña, estaba la cerveza mexicana que finalmente ingresó al, ¿cómo se llama? Corona, y estaba Quilmes de Argentina. Y los 3 son grandes monstruos. Entonces Cristal, que había armado el problema, dijo, yo tengo que pagar lo que sea por esas acciones, porque si dejo entrar a Quilmes, si dejo entrar, me hacen lo mismo que yo le he hecho, y como yo no tengo las espaldas financieras que ellos tienen, me reviento. ¿Y esto cómo se detectó? Después cuando Bacchus quiso vender, cuando quiso vender a Brasil, creo que vendieron, ¿no? Cuando vendieron a Brasil se hizo un due diligence, y le hicieron una pregunta a los señores de Bacchus, le dijeron, ¿por qué pagó usted tanto por las acciones de una compañía que casi estaba quebrada? Y la respuesta fue, yo no compré una planta de cerveza. Lo que compré fue puntos de venta.
yo no podía dejar que esos puntos de venta se fueran con la competencia. ¿Sí? Gratis para ustedes que no toman cerveza. Eso es guerra de mercado y las consecuencias que puede traer. ¿Ok? Entonces, y lo que le hizo la Coca-Cola a la Inca-Cola también fue con los envases. Pero en este caso, como no eran iguales, Coca-Cola recogía los envases de Inca-Cola y ¿qué hacía? Los destruía. Y lo obligaba a la Inca-Cola a comprar envases. Guerra. ¿Sí? ¿No han leído eso? Uy, tarea para la casa. Ya. Este es un modelo simple de negocio. ¿Sí? Cliente, negocio. ¿Sí? ¿Qué cosa busca el cliente? Satisfacción. ¿Sí? ¿Qué cosa le debe identificar el cliente en los productos del negocio? Idea de valor. ¿Sí? Cuando la satisfacción cubre solamente la necesidad, quizás lo pierdas al cliente. Vaya a comprar una vez y no vuelva. Pero cuando la satisfacción cubre tanto la necesidad como la idea de valor, este es un cliente fiel. ¿Sí? Regresa y regresa y regresa y compra y compra y compra. Casa ideas, ¿se acuerdan? Cuando el cliente regresa y regresa y regresa, ¿esto en qué se convierte? En una máquina de hacer dinero. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tienes que cuidar cuando ya estás a punto de convertirte en una máquina de hacer dinero? Utilidad y liquidez. Obviamente, utilidad que responde a un modelo económico, ingresos, clientes, precios, plazos, costos. ¿Sí? Y la liquidez a un modelo financiero, capital circulante, inventarios, clientes, proveedores, inversión, financiamiento. ¿Sí? ¿En dónde entramos como tesorería en este tema? En todo esto. Entonces, pregunto, ¿tesorería está presente en el modelo de negocio de las empresas del sector privado? Toda la vida, ¿no es cierto? Y no, eso hay que potenciarlo. Las personas que trabajan en tesorería tienen que potenciar esa presencia dentro del modelo de negocio. Este es un modelo de negocio bastante simplificado, pero que le da la idea justamente de por qué tesorería tiene que conocer todos estos temas para alinearse. A ver, ¿en dónde nos quedamos? María. No, Johanna. Ya. ¿Las estrategias para reducir costos funcionan? En el esquema anterior observamos la gestión eficiente de los costos, tanto de producto como de estructura. Es uno de los pilares básicos del modelo de negocio para cualquier empresa. Dicho modelo incluye el modelo económico y financiero que permitirá satisfacer las necesidades del cliente, generando utilidades y liquidez para la empresa. Está claro, ¿no es cierto? Además, tiene una voz sensual aquí nuestra amiga. Usted debe trabajar para la radio, ¿eh? El colo, entonces. A ver, repítame esta. Las publicaciones sobre costos proporcionan documentación abundante y creciente relativa al concepto de planes de reducción de costos, pero no mencionan el escaso resultado que se obtiene con este tipo de medidas, las cuales tocan partes sensibles del modelo de negocio de la empresa y en algunos casos no cabe duda que se tratan de medidas necesarias que ayudan en el corto plazo. Aquí está pero tiene un efecto no deseado sobre el crecimiento cuando finaliza la crisis que lo originó. ¿Sí? A ver, un comentario acerca de eso, con nota, porque ya los veo muy felices, muy contentos. Ahora, éramos amigos hasta hace un momento. A ver, Karen. Karen, ¿vino o no? Ahí está. Isabel no vino, ¿no? Ah, no, sí.
Úrsula fue que no vino. Claudia Salazar. Tampoco. Ah, sí, ahí estás, Claudita. ¿Qué pasó el sábado? Pues así bien esto eres, ¿ah? Ingrid tampoco ha venido, ya está. Ah, Ingrid, ya estamos. Ah, te esperaba desde temprano, Ingrid. Está muy bien, presente en la mansión de los héroes. Karen, ¿qué me cuentas? La publicación sobre costos proporciona abundante documentación sobre el concepto de planes de reducción de costos. Todos hablan reducir costos, es más, hay hasta porcentajes establecidos, ¿no es cierto? Dices, aumentas 20% los ingresos y bajas 10% los costos y ya tienes utilidad automática. Claro, 20 menos 10, 10, y eso a tu favor, ¿no es cierto? Pero todo eso funciona. Acá lo que dice el párrafo es, no mencionan el escaso resultado que se obtiene con este tipo de medidas, las cuales tocan esas partes sensibles del modelo que hemos visto. ¿Cuáles esas dos partes sensibles del modelo que hemos visto? Las utilidades y la liquidez, ¿no es cierto? En algunos casos no cabe duda de que se tratan de medidas necesarias, ¿sí?, que ayudan, ¿cuándo? En el tema inmediato, ¿no?, en el plazo inmediato, pero tienen un efecto no deseado sobre la posibilidad que debo tener para crecer, ¿no es cierto?, cuando finaliza la crisis que lo originó, o así no haya crisis. ¿Se acuerdan que al principio, cuando hablábamos de tesorería un poco más intensivamente, les dije que hay dos modelos, ¿no es cierto?, con respecto a cuando es un negocio y cuando es una empresa? Un negocio, el dueño de un negocio es aquella persona que pasa constantemente y retira todos los días el dinero. Y el dueño de una empresa es aquel que capitaliza las utilidades, genera utilidades retenidas y con eso ayuda o apalanca la caja del capital de trabajo, ¿sí? Entonces, de eso es lo que nos está hablando, ¿no? Muchas veces lo que pasa en las sociedades cuando empiezan a reducir costos es que se fijan en el efecto inmediato. O sea, quieren que el negocio sea rentable sí o sí, pero se olvidan de sostener, de repente, por ejemplo, una de las clásicas medidas de reducción de costos. Reducción de personal. ¿Y qué pasa? Se van las personas que tenías tú con conocimiento del cliente, con conocimiento del producto, ¿sí? Y cuando contratas a alguien de repente de menor valor, de menos experiencia, ¿qué pasa? Para que puedas volver a crecer, tienes que invertir, capacitar, invertir en que reconozca el producto, etcétera, las bondades, horas que no puede vender, que tú lo contrataste para vender, pero lo estás capacitando, ¿no? Entonces ese periodo de inducción o ese periodo necesario de conocimiento de la organización, ese periodo de entrenamiento, hace que tengas una pérdida marginal, ¿sí?, que finalmente cuando evalúas en el largo plazo te vas a dar cuenta que no fue beneficioso desprenderse de esa persona, ¿no? Ok, ese es un ejemplo. ¿Otro? Ya. A ver, ¿quién sigue? ¿Por qué te molestas? Tú. A ver, ¿llegas ahí? A ver. Las estrategias para reducir costos funcionan. Estas medidas denominadas de contención de costos incluyen el control de gastos en las áreas obvias, reducen la inversión en equipamiento, gasto de marketing, en tecnologías de la información, venden activos, recortan drásticamente el volumen de las existencias, congelan los salarios, reducen servicios y eliminan viajes. A ver, Ingrid,
¿de qué estamos hablando ahí? Si tú pones en orden esas cosas, ¿qué podríamos estar viendo en ese tema? Bueno, hablando del tema que estamos hablando de reducción de costos, ¿no? Hay empresas que indican, bueno, cuando ven ya sus estados financieros y ven que la liquidez, con respecto a la liquidez, bueno, uno, lo que dijo usted era el recorte de personal, otro, ¿no? Que vienen a hacer estos de acá, que son los gastos de marketing, por ejemplo, publicidad, en algunos casos de herramientas, ¿no? Y bueno, y reducen algunos servicios. Pero como bien decían en la diapositiva anterior, no siempre son, te dan efectos positivos, o sea, también a la reducción de costos opino que habría que ponerle también un valor agregado, ¿no? Como por ejemplo aumentar dar un mejor servicio, en el caso si se tratara de una empresa que vende servicios, ¿no? Porque también puedes reducir costos, sí, y nos ha pasado a nosotros como empresa, pero nunca, eso no quiere decir que, oye, sí, efectivamente vamos a tener más ganancias, sino cuando también va paralelo el valor agregado. Capacitar bien al personal para que pueda vender bien y poder captar más clientes, para poder dar un mejor servicio y el cliente se encuentre satisfecho, como indicó en las diapositivas anteriores. Eso Perfecto. puede agregar más ganancia a la empresa. De hecho, Ingrid, no sabes que me has dado como media hora más para hablar. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate tú, eso. La temporalidad de los negocios. Hablemos de un negocio, no sé si ustedes han ido a Lunahuaná, ¿sí? Ahí hay hoteles, uno de los más grandes creo que es el Embassy, no sé si ustedes han ido, ¿no? O yo he ido a otro lado, no sé. Sí, me he equivocado. Disculpen. Disculpen. Muy bien, se relajaron, ya, suficiente. Yo los quería despertar, pero no tanto. Fíjense, estos negocios de temporada, ¿no es cierto? Esto decía, un negocio que está, digamos, en una zona donde la temporada es bien marcada. Tú tienes personas que van en determinados meses del año, después no tienes. Entonces, en las temporadas bajas tienes que deshacerte del personal. Y en las temporadas altas tienes que volverlos a retomar. ¿Qué pasa con esto, por ejemplo, que está en Lunahuaná? Toman a la gente del pueblo. Entonces no pierden el entrenamiento. Porque están ahí para la próxima temporada. ¿Me dejo entender? Entonces, hay momentos en los cuales estratégicamente, si no tienes clientes, tienes que disminuir los costos. Pero eso no significa que desaproveches a las personas que han sido entrenadas. Las dejas ir y ellos saben. Las personas del pueblo, cuando empiezan los meses de temporadas altas, se acercan a los establecimientos y los establecimientos los van tomando porque ya conocen el servicio, ¿sí? Conocen lo que hay que hacer para limpiar las piscinas, lo que hay que hacer para limpiar las cocinas, lo que hay que hacer para servir las mesas, para atender a las personas. Entonces están perfectamente entrenados. Entonces, en ese momento, la reducción de costos sí es aplicable para el tema del modelo de negocio, ¿sí? En tanto que, si nosotros nos fijamos, podemos tener, si esta es más o menos la línea de tiempo, ¿se acuerdan de lo que yo les decía? ¿Cómo era el proceso de la economía? ¿Sí? La economía crece hasta que llega a un punto de inflexión y luego decrece hasta que llega a un punto de inflexión y luego va a volver a relanzarse y luego va a volver a caer. ¿Sí?
Entonces, ¿dónde se dan los temas de contención de costos? ¿Dónde se dan los temas de reducir costos? Ahí. ¿Y qué pasa cuando llegas acá? ¿Sí? Probablemente tengas que invertir más. ¿Correcto? Entonces, es muy diferente en el tema de temporada, ¿no es cierto? Tú bajas y no pierdes ninguno y después vuelves a tomar. En los cruceros, ¿cómo es en los cruceros? ¿Quién es el personal que atiende en los cruceros? ¿Ustedes saben cómo seleccionan a las personas para cruceros? Acá hay compañías que seleccionan personas para cruceros. Seleccionan chef, seleccionan fotógrafos, seleccionan camarógrafos. ¿Verdad? Se van al Cusco porque tienen ahí la capacidad bilingüe. ¿Correcto? Entonces, esos temas, ojo, son medidas estratégicas. Ustedes se dan cuenta que esto de aquí puede acentuar el ciclo perverso de la economía. Porque ¿qué pasa cuando reduzco inversión en equipamiento? Ya no produzco más, ¿no es cierto? Estoy rebajando inventarios. Al no producir más, vendo menos. Al producir menos, tengo que despedir personal. Entonces, de repente yo estoy empujando estas cosas hacia abajo. Y después, cuando estoy acá, tengo que volver a hacer lo mismo. ¿Sí? Veo que hay gente que tiene dinero en el bolsillo y yo digo, ya, yo quiero ese dinero que esa persona tiene en el bolsillo y me pongo a fabricar cosas. Entonces compro inventarios. Al comprar inventarios, también tengo que contratar personas para que fabriquen, para que vendan, para que distribuyen, para que cuiden en el almacén. Y le estoy poniendo más plata a más gente en el bolsillo. ¿No es cierto? Le estoy poniendo más plata en el bolsillo a la gente. ¿Correcto? Y empiezo a generar, yo mismo genero, de repente ayudo a generar esta subida. Entonces, ¿funcionan? En un plano de temporada nos queda muy claro, funciona, pero en los otros casos, ¿funciona? Todas estas cosas. Porque como usted indica, cuando estamos abajo, para subir, tenemos que ya tener estrategia para poder subir. Ya, claro, está bien, reduzco costos, pero para volver a subir, ¿qué hago? Claro. Y lo que pasa es que este lapso de aquí a acá no es de un año. Esto puede ser de 2 a 4 años. Igual acá, puede ser de 2 a 4 años. Entonces, ¿te vas a pasar 4 años reduciendo costos y después gastando para recuperar? Nuevamente, ¿funciona? Más para pensar, ¿no? Entonces, nuestra tesorería debe estar atenta cuando, por ejemplo, le dicen ya, tesorería, reduzcan planes de capacitación y entrenamiento. ¿No? No hace sentido porque lo que más ayuda a salir de procesos de crisis, ¿qué cosas son? Las ideas nuevas. ¿Y cuándo obtienes ideas nuevas? Cuando capacitas y entrenas a la gente. ¿Sí? ¿Cómo vas a salir de un problema, de una crisis coyuntural? ¿O cómo vas a identificar que los costos que estás reduciendo obedecen a un tema cíclico si no capacitas a la gente? ¿Sí? La capacitación como soporte de capital intelectual lo dejamos de lado. ¿Sí? Pensando equivocadamente en mejorar nuestro resultado de corto plazo. Nuevamente, sacrificamos valor de corto plazo, cuando en realidad lo que se gasta en capacitación lo terminamos pagando en costos más elevados, resultado de menores niveles de productividad, calidad, impactando negativamente en nuestro
Modelo. Cuando decimos que impacta en el modelo, ¿en qué estamos diciendo que impacta? Y en la... Y hemos dicho que tesorería está implícita en este tema, ¿no es cierto? Así estamos. 20 minutos para el final. 2 láminas más. A ver, ¿a quién le toca? ¿A Diego? No, me salto. María. Otro ejemplo, una empresa opera una lancha que extrae anchoveta y sardina y que operar la lancha cuesta solo $1,000 al día. Y existe una empresa que le ofrece servicios de prospección pesquera, es decir, tiene un avión con el que detecta cardúmenes de anchoveta y sardina. Dicho servicio de 6 horas cuesta $2,000, por lo que prefiere operar con la lancha y buscar solo los cardúmenes. ¿Qué opinas, María? ¿Es una decisión racional desde el punto de vista de caja? ¿Me estoy ahorrando $2,000? ¿Qué pasa si te consultan como tesorera? ¿Tú qué dirías? Bueno, creo que depende, ¿no? Ajá, esa es la respuesta. Ya está, con eso tienes 20. Aprobada. Depende. Muy bien. A ver, ¿de qué depende? No sé, me imagino que puede ser de repente de la capacidad de producción que tiene la empresa, ¿no? De nada, a lo mejor te sirve captar un montón de anchovetas y sardinas y aquí. ¿Cuál es tu riesgo? Suponte que tienes una lancha nomás. ¿Cuál es tu riesgo? ¿Cuál es tu riesgo mayor como negocio? No producción. Ya. Segunda lancha. Regresar con la lancha vacía. Por eso no produce. Salir, no obtener ninguna pesca. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto te cuesta mitigar el riesgo? Y eso te puede asegurar venir con la bodega llena. Gastas un poco más, pero el retorno es... El modelo, ¿no es cierto? Tú tienes un modelo de ingresos y de utilidad. Perdón, tienes un modelo donde los dos factores son la utilidad y la liquidez. Si tú no tienes utilidad, nunca vas a tener liquidez. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Para tener utilidad, ¿qué debes tener? Ingresos y costos. ¿Y cuál es la teoría? Que debes tener más ingresos que costos. Y en este caso, ¿qué te dice? Que te asegura la búsqueda y los tiempos de operación de repente se reducen, porque vas directo al cardumen. Llenas la bodega, regresas. Consultas otra vez, vuelves y regresas. Entonces, ¿se nota? Muy bien. Yo creo que ya no hay nada más por esta noche. Vamos a terminar aquí. Siendo el radio de búsqueda de un avión más amplio que el de una lancha, ¿sí? Siendo el radio de búsqueda más amplio de un avión que de una lancha, la empresa incrementa su probabilidad de tener una bodega llena al final de la jornada. Si lo vemos así, el costo aparece a su valor real. La lección aprendida de este caso es su impacto negativo en nuestro modelo económico. ¿Sí? Cuando yo me aventuro a salir bajo mi propio costo y riesgo, puedo regresar con la bodega vacía. ¿Sí? Entonces, teniendo el concepto, ya para resumir esta clase,
Era una parte, esta parte de la clase, de esta parte de la, digamos, de las necesidades, de capacidades que tenemos y habilidades que tenemos que entregarle en el tema de tesorería, era un poco que ustedes reflexionen sobre el modelo de negocio, ¿sí? El modelo de negocio al que responde su tesorería para poder brindar valor agregado. ¿Cómo identifican el modelo de negocio? Lo pueden hacer bajo modelos muy sencillos o bajo modelos un poco más elaborados. Cuando quieren ir a modelos más elaborados, ¿hacia dónde tienen que mirar? Hacia los estándares internacionales, ¿sí? Y esos estándares internacionales, ¿dónde lo pueden encontrar? Por ejemplo, en las normas ISO. ¿Sí? No solamente en las normas ISO, hay otras normas, ¿sí? Pero los más, digamos, reconocidos son las normas ISO. Y ahí tienen, y les van a llevar de la mano a través de diversos sistemas de gestión. Y esos sistemas de gestión los pueden ayudar a ustedes para conformar su departamento de tesorería, ¿sí? Un departamento moderno, que sea asegurado en búsqueda de la excelencia.